a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Hoy estamos en el tema 480 para estudiar los capítulos 15 y 16 del libro de Isaías. Como siempre, tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante, Francisco. Bueno, con los capítulos 15 y 16 cambiamos de escenario, pues vamos a estudiar una profecía sobre Moab. Os doy pistas para que recordéis dónde estaba Moab y quiénes eran sus habitantes. Cuando los israelitas, al mando de Moisés, estaban llegando a Canaán, antes de pasar el río Jordán, tenían que cruzar el territorio de Moab. Los habitantes de Moab eran parientes de los israelitas. No obstante, los trataron como a extraños, no les ayudaron y les pusieron muchos impedimentos. Para comenzar, vamos a leer el primer versículo del capítulo 15, que dice así: Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. La profecía que figura en este capítulo 15 es muy importante para Moab, pues parece que habla sobre una invasión terrorífica, pero algo de los motivos los veremos a continuación, cuando estudiemos el capítulo 16. En este versículo que hemos leído, habla de la ciudad de Ar de Moab. Esta ciudad parece que era muy importante en Moab. Hay referencias de que esta ciudad fue entregada a los descendientes de Lot. Recordemos que Lot fue el sobrino de Abraham. Leo el versículo 2, que dice: Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medaba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se solía rasurar la cabeza y la barba en señal de profundo duelo. Es posible que esta costumbre hubiera tenido alguna relación con la idolatría, pues Dios prohibió a los israelitas que practicaran esta costumbre. El versículo 5 refleja el terror que existiría, tanto es así que el propio Isaías se conmueve y llora por el dolor del pueblo herido. Dice así: Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luhig subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Bueno, el resto de versículos expresan el dolor que los moabitas estaban pasando. Y ahora entramos en el estudio del capítulo 16, a ver si este capítulo nos da algo más de luz sobre este tremendo problema. Los versículos 1 al 5 reflejan una exhortación del profeta a los dirigentes de Moab, para aconsejarles que se acerquen a Dios y éste les ayude a solucionar los grandes problemas por los que están atravesando. El pueblo de Dios, a trancas y barrancas, procuraban caminar con él, pero los pueblos de alrededor no querían ni oír hablar de Dios, del Dios de los israelitas. Estos pasaron muchas vicisitudes, por las separaciones que tuvieron con Dios. Pero es que los demás pueblos nunca acudían al Señor. Acudían a sus dioses de madera o piedra, que no les solucionaban nada, y eso que ya conocían al Dios de Israel. Comenzamos el capítulo 16 y lo hago leyendo el primer versículo, que dice: Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Cuando los reyes de Israel, el del norte, Omri y Acab, conquistaron Moab, esta nación pagó tributos a Israel con corderos y carneros. En el versículo que he leído, el profeta les está pidiendo que se refugien en el Dios de Judá y para demostrarlo que envíen un tributo similar
al reino de Judá. El versículo 3 nos dice lo siguiente: reúne consejo, haz juicio, por tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. El profeta le está diciendo que cambien su conducta y sean hospitalarios con sus vecinos. Cuando Judá cayó en manos extranjeras, algunos se refugiaron en Moab, pero los moabitas los despreciaron. Ahora el Señor les amonesta a que sean bondadosos con Judá y no se aprovechen de los exiliados que habían tenido que refugiarse en Moab. Con este comportamiento demostrarían que hacen caso del Dios de Judá y entonces éste les ayudaría en el problema que tienen en esos momentos. Veamos el versículo 4. Moren conmigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Se encarece a Moab que permita que los extranjeros de Judá encuentren refugio en su país y que los oculte de quienes procuran su destrucción. Este mensaje fue dado a Moab un siglo antes de que los babilonios invadieran el territorio de Judá, invasión que obligó a miles de judíos a refugiarse en Moab. Pero en esta ocasión el consejo no fue aceptado y los moabitas se deleitaron en las desgracias que sobrevinieron a Judá. Por esta razón Moab debería sufrir un terrible castigo. En el versículo 6 ya podemos vislumbrar que Moab estaba recogiendo todo lo que había sembrado. Dice así: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. La soberbia y la arrogancia eran debilidades resaltantes en Moab y fueron la principal razón de su destrucción. En el versículo 9 podemos ver que el profeta Isaías, dentro de su gran bondad, se une a los habitantes de Moab para llorar por sus desdichas. Dice: por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Elale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. El profeta expresa su simpatía hacia el pueblo contra el cual pronuncia su mensaje. Según el versículo 13, el mensaje del profeta era repetición de otros mensajes presentados anteriormente y que los moabitas no le hicieron caso. A pesar de todo lo expuesto, Moab no sería totalmente destruido, quedaría un remanente, pero sería pequeño y débil. Bien, pues queridos amigos y amigas, mañana continuamos el estudio con el tema 481. Muchas bendiciones y hasta mañana.